Buenos días, soy el médico residente de Ginecología y Obstetricia de tercer año, Carlos Aparcán Espinosa, del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Voy a tocar el tema sobre factores y causas en la pérdida recurrente de la gestación. Como introducción, la pérdida recurrente de la gestación es un problema reproductivo multifactorial y que afecta a una población muy heterogénea. Las alteraciones inmunológicas son la causa más frecuente de pérdida recurrente. Se estima que menos de un 5% de las mujeres van a experimentar 2 pérdidas consecutivas de embarazo y solo el 1% 3 pérdidas consecutivas a más. En general, aproximadamente el 50% de los casos no presenta una etiología definida, aún luego de una evaluación exhaustiva. Existen controversias en cuanto a su definición. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, el Comité Internacional para la Monitorización de las Tecnologías en Medicina Reproductiva y la Organización Mundial de la Salud la definen como la pérdida de 2 o más embarazos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación. No se consideran embarazos ectópicos ni molares. A diferencia de la Sociedad Europea para la Reproducción Humana, que define a 3 pérdidas de embarazo consecutivo, no necesariamente intrauterinas. Los estudios deben enfocarse en la búsqueda de factores relacionados con la edad, anomalías genéticas, factores inmunológicos, anormalidades uterinas y patologías adquiridas, alteraciones hormonales y metabólicas, trombofilias e infecciones. En esta gráfica podemos observar que el 47% es de manera idiopática, un 18% por factores inmunológicos, un 13% por alteraciones anatómicas o adquiridas en el útero, un 14% por alteraciones endocrinológicas, un 5% por factores genéticos y por último un 3% por infecciones. Dentro de los factores de riesgo consideramos la edad materna avanzada, la cual se asocia con mayor pérdida gestacional, quizás porque refleja la mala calidad y cantidad de los ovocitos. En mujeres menores de 35 años representa un 9 a 12%, en mujeres de 40 a 45 años pasa el 50%. Estudios recientes han vinculado la obesidad con un mayor riesgo de pérdida recurrente. Un índice de masa corporal mayor de 30 corresponde a un 0.4%, a diferencia de un índice de masa corporal de 25 a 29 con un 0.1%. El número de pérdidas previas se relacionan estrechamente con la probabilidad de que ocurra una nueva pérdida gestacional. En este cuadro podemos observar cómo la edad materna se encuentra relacionada con la pérdida gestacional. De los 20 a los 30 años a un 13%, a los 35 años llega a un 20%, a los 40 años a un 40% y a los 45 años a más por encima del 80%. Las causas. Tenemos las anomalías congénitas o genéticas. Representa el 5% de los casos de pérdida recurrente de la gestación. Se presenta en los abortos tempranos menos de 10 semanas, dependiendo del cariotipo pueden ser aneuploidías de un 85 a 90%, euploidías y translocaciones y mosaicismos. La frecuencia de positividad de los anticuerpos antifosfolipídicos en pacientes con pérdida recurrente de la gestación es de un 8 a un 42%. Se producen anormalidades en la respuesta inmune con dificultades en los procesos de ovulación, implantación y embarazo. Esto se debe al rechazo inmune que supone la presencia de proteínas extrañas
derivadas del genoma paterno. La alteración más común es el síndrome antifosfolipídico. Este síndrome se considera una trombofilia adquirida y es caracterizada por el tamizaje en la determinación de las concentraciones elevadas de anticuerpo anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta 2 glicoproteínas. Estos anticuerpos producen efectos sobre el trofoblasto, apoptosis del sincito trofoblasto y vasos sanguíneos, que impiden una circulación útero-placentaria adecuada, interfiriendo en la penetración de los vasos espiralados por el trofoblasto. Los anticuerpos implicados, especialmente los isotopo IgG e IgM, promueven la activación de células endoteliales, monocitos y plaquetas, produciendo elevadas concentraciones de tromboxano A2. En este cuadro podemos observar los criterios diagnósticos para un síndrome antifosfolipídico. Tenemos los criterios clínicos, que es uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de vasos pequeños, uno o más abortos inexplicados con feto morfológicamente sano de más de 10 semanas de gestación, uno o más partos pretérmino igual o menor de 34 semanas de gestación provocadas por preeclampsia o insuficiencia placentaria severa, 3 o más abortos recurrentes antes de la semana 10 en los que se ha excluido causas anatómicas, hormonales y genéticas de ambos padres. Y tenemos los criterios de laboratorio, donde encontramos los anticuerpos anticardiolipina tipo IgG o IgM en títulos moderados o altos, mayor o igual a 40 o por encima del percentil 99. En estos dos o más ocasiones con intervalos mínimos de 12 semanas entre la obtención de las muestras. El anticoagulante lúpico positivo en 2 o más ocasiones con intervalo mínimo de 12 semanas entre la obtención de las muestras. Y el anti-beta 2 glicoproteína IgG e IgM en títulos mayores o igual al percentil 99 en 2 o más ocasiones con un intervalo mínimo de 12 semanas entre la obtención de las muestras. Para diagnosticar este síndrome tenemos que tener mínimo un criterio clínico o un criterio de laboratorio. Las anomalías congénitas y patologías uterinas adquiridas representan el 12.5%. Entre las causas de anomalías congénitas tenemos el útero septado en un 53%, el útero arcuato en un 33% y el útero bicorne en un 11%. Los factores adquiridos más frecuentes son los miomas, los pólipos, el síndrome de Asherman o síndrome adherencial y la insuficiencia ísmico-cervical. Estas adherencias en cavidad afectan la placentación, pues generan vascularizaciones deficientes y pérdidas gestacionales tempranas. Dentro de los factores endocrinológicos tenemos al hipotiroidismo. Esta disfunción tiroidea se asocia con alteraciones menstruales, anovulación y sin tratamiento adecuado lleva a un resultado obstétrico adverso y mayor mortalidad perinatal. Si la TSH dosada en el primer trimestre está sobre 2.5 ml sobre unidad, se aumenta el 50% el riesgo de aborto. El síndrome de ovario poliquístico representa el 8 a 10% de las patologías endocrinológicas por una elevación elevada de la LH y andrógenos. Existe también maduración inadecuada del ovocito, resistencia a la insulina, anormalidades vasculares funcionales y defecto de la fase lútea. Todo esto nos lleva a un efecto adverso sobre el ovocito y el endometrio. La diabetes mellitus. Esta patología mal controlada eleva el riesgo de malformaciones fetales y aborto, sobre todo en pacientes con una hemoglobina glicosilada elevada en el primer trimestre. Y la hiperprolactinemia afecta el desarrollo folicular normal, maduración del ovocito y acorta la fase lútea, ya que interfiere en la secreción pulsátil hipotalámica normal de la hormona liberadora de la gonadotropina. En este cuadro podemos observar la relación directa que existe la elevación de la hemoglobina glicosilada
con el porcentaje de abortos espontáneos. A menos de un valor de 9.3 puede llegar hasta un 15% de patologías en cuanto a aborto recurrente, y a valores más de 12.7 puede alcanzar hasta un 60% de la patología. En cuanto a las trombofilias, estos pacientes tienen la tendencia a desarrollar trombosis arterial o venosas recurrentes en la circulación útero-placentaria y especialmente en los vasos deciduales. Las trombosis hereditarias más frecuentes se deben a mutaciones del factor 5 de Leiden, protrombina, antitrombina y las proteínas C y S. En cuanto a las infecciones, tenemos agentes causales de aborto. Se encuentran el Mycoplasma hominis, el Ureaplasma ureolyticum, la Clamidia trachomatis, que también son causantes de parto prematuro. Tenemos otros gérmenes como la Listeria monocytogenes, el Toxoplasma gondii, el Treponema pallidum, la Neisseria gonorrhoeae, el virus de la rubiola y el citomegalovirus. Todos estos agentes producen infecciones que conducen a lo que es un aborto espontáneo, pero según últimos consensos se ha llevado de que no se encuentran implicados en lo que es un aborto recurrente. En este cuadro vamos a observar lo que es el abordaje clínico de esta patología. Si nos encontramos frente a unas alteraciones uterinas o anormalidades miberianas, se tiene que pedir una histerosalpingografía, una histerosonografía con solución salina, una ecografía o ultrasonido en 3D y por último una resonancia magnética. En cuanto a las anormalidades cromosómicas, se solicita el cariotipo, una cordocentesis, una amniocentesis y biopsia de vellosidades coriónicas. En cuanto a las endocrinopatías, se pide un perfil tiroideo con la TSH, anticuerpo peroxidasa, anticuerpo antitiroglobulina, glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, la prolactina y la FSH. En cuanto al síndrome antifosfolipídico, solicitamos el anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos antibeta 2 glicoproteínas. Para las trombofilias, especialmente la mutación F del factor 5 de Leiden, mutación del gen de protrombina, las pruebas de funcionamiento de la proteína S y C. En cuanto a las infecciones, tenemos que solicitar un cultivo específico según el cuadro clínico. Y en este cuadro observamos opciones de tratamiento para la pérdida recurrente de la gestación. En lo que es los factores inmunológicos, podemos contar con las heparinas, las warfarinas y el ácido salicílico. En cuanto a la genética, valorar la viabilidad con base a la edad gestacional y alteraciones diagnosticadas. Si tenemos patologías uterinas o müllerianas, de realizar una polipectomía, una miomectomía y lisis adherenciales. En cuanto a infecciones, antibióticos de acuerdo con el resultado del cultivo. En cuanto a patologías endocrinológicas, usamos la levotiroxina. Para la trombofilia, anticoagulantes y el ácido acetilsalicílico en dosis terapéuticas. La pérdida recurrente de la gestación puede ser una carga física y emocional para las parejas. Con esta presentación se trata de dar a conocer los factores y causas que se tienen que buscar al momento de evaluar a una paciente con pérdidas espontáneas. Muchas gracias.